En la actualidad, los equipos de cómputo tienen un alto rendimiento, utilizan satélites, fibra óptica e inteligencia artificial, lo cual hace que puedan realizar un sinfín de cosas, y todavía no tocamos los límites, pero no siempre fue así. Si lo analizamos, el cómputo es sinónimo de calcular y ha sido una actividad que el hombre ha realizado desde tiempos remotos. Para ser más específicos, desde que el hombre comenzó a contabilizar objetos y el tiempo. La manera en cómo realizaba la contabilidad era con los dedos o con pequeños objetos como piedras, y más tarde con el ábaco, el cual facilitó en gran manera en cómo lo realizaba. Esta primera etapa abarcó alrededor de 3500 a.C. hasta el 1650. La siguiente etapa se le llama automatización, en la cual se buscaba crear un dispositivo que por sí mismo realizara los procedimientos para hacer más cálculos en menos tiempo. Los instrumentos con mayor relevancia fueron la pascalina de 1623 a 1662 y, como su nombre hace referencia, fue realizado por Blaise Pascal. Otro invento fue la máquina analítica, la cual solo quedó en proyecto. La tecnología aún no era muy avanzada en 1883 y lo único que podían utilizar eran engranes. No obstante, las computadoras actuales tienen su esquema. Es por eso que a Charles Babbage se le considera el padre de la informática. Una de las primeras máquinas que implementó el sistema de Babbage fue Mark I. Esta era una máquina electromecánica que consistía en un modelo de entrada-procesamiento memoria-salida. Imagínense, pesaba 70 toneladas, medía 17 metros de largo y 2 metros de ancho. Fue reemplazada rápidamente por la computadora electrónica. Otra máquina de grandes dimensiones fue la ENIAC. Era un proyecto de Estados Unidos y su objetivo era medir las proyecciones. Tenía un peso de 30 toneladas. John von Neumann es el padre de la computadora moderna. Su invento no se limitaba a una sola función como contar, sino que éstas podían cambiarse, y esto ahora lo conocemos como software, y la máquina sin programas como hardware. Prosigue la computadora moderna y ésta se divide en generaciones. La primera generación nace entre 1947 y 1960. En esta generación se construyen modelos como la EDVAC. Fue la primera que probó el modelo de John von Neumann, y la UNIVAC, que incluso fue usada para el censo en los Estados Unidos. Esta generación se caracterizó porque su hardware fue construido con bulbos y su software a base de lenguaje máquina. La segunda generación se comprende entre 1960 y 1964. El hardware estaba construido en base de transistores y el software con un lenguaje de alto nivel. En esta etapa, un grupo de marcas se unió como IBM, Philco, RCA, por mencionar algunas. La tercera generación estaba construida con circuitos integrados y tenía un sistema operativo con programa básica de operación. Esta etapa abarca de 1964 a 1971 y la computadora más representativa es la serie de 360 de la marca IBM. La cuarta generación abarca de 1971 a 1983. En esta etapa se creó el microprocesador, el cual es un circuito integrado donde se unen los elementos básicos de la computadora. La creación del microprocesador hizo posible que se pudieran construir la PC. La compañía Intel crea el primer chip de 4 bits. En esta generación, las primeras microcomputadoras fueron creadas por IBM y Apple. En la quinta generación aparece la red de redes, o también llamada Internet. Es ahí donde se ve un gran avance, ya que también aparecen las máquinas portátiles y los dispositivos de almacenamiento como el CD. La sexta generación comenzó en la década de los 90 y hasta la actualidad las computadoras son más pequeñas y versátiles. También son capaces de almacenar una gran cantidad de información. La mayoría de las personas hacen uso de una computadora. En la actualidad, una computadora es una herramienta indispensable para el ser humano.